Me llamo Paige Tanner. Tengo 34 años y descubrí lo que mi familia realmente pensaba de mí desde una cama de hospital. 6 semanas antes, había dado a luz a una hija, Nora. Luego, un camión se saltó un semáforo en rojo mientras yo conducía a casa después de un turno nocturno, y desperté con 3 costillas rotas, un pulmón perforado y un yeso en el brazo derecho. Mi esposo, Daniel, estaba en Seattle, a 6 horas de llegar a casa. Alguien tenía que cuidar a mi recién nacida esa noche, y mi madre vivía a 20 minutos del hospital. Ella dijo, no. Le dijo a Daniel una sola frase, y esa frase es la razón por la que estás aquí. Tu hermana nunca tiene estas emergencias. Mi hermana estaba en un crucero por el Caribe. Mi madre estaba sentada en un casino. Lo que hice desde esa cama en los siguientes 3 minutos costó 9 años y $486,000. Y eso ni siquiera es la parte que los destruyó. La parte que los destruyó entró por la puerta 3 horas después, un anciano cargando una carpeta desgastada, y dijo algo que ninguno de ellos esperaba escuchar en voz alta. Bienvenido de nuevo a Venganza Familiar Oculta, el canal donde las personas calladas finalmente cierran la cuenta. Si alguien en tu vida alguna vez ha tratado tu estabilidad como un cheque en blanco, esta historia es para ti. Deja un comentario y dime quién estuvo realmente ahí cuando caíste. Y asegúrate de suscribirte. Quiero contarte sobre la llamada telefónica porque ahí es donde todo comienza. Salí de la anestesia en una sala de urgencias y lo primero que sentí fue el yeso, pesado y extraño, en mi brazo derecho y la pulsera de identificación de plástico ajustada en mi muñeca izquierda. Una enfermera decía mi nombre como si lo hubiera repetido varias veces. Las costillas me dolían como si alguien hubiera estacionado un sedán sobre mi pecho. Daniel estaba en altavoz en la almohada junto a mi cabeza, y su voz tenía ese tono plano y cuidadoso que usa cuando tiene miedo y trata de no parecerlo. Paige, la niñera no puede quedarse después de las 11. Llamé a tu mamá. Ya lo sabía antes de que lo dijera. No va a venir. Hubo una pausa, y detrás de sus palabras pude escucharlo, el sonido electrónico y el bullicio de una sala de tragamonedas. La fanfarria que hace una máquina cuando paga. Mi madre estaba en Blackout con sus amigas. Le dijo a Daniel que no podía manejar porque tenía que cuidar al gato mientras mi hermana Megan estaba en un crucero. ¿Un gato? Mi hija de 6 semanas necesitaba a alguien por una noche. Y la respuesta fue un gato. No lloré. Quiero que entiendas esa parte porque todos esperan que la mujer en la cama del hospital se derrumbe, y yo no lo hice. Miré la pulsera en mi muñeca. Luego extendí la mano izquierda y tomé mi teléfono de la mesilla. Tenía mucho que resolver, y era muy buena resolviendo cosas. Ese siempre fue el problema. Debes saber quién era yo antes de esa noche, porque explica por qué mi familia me trató como un grifo trata a un vaso. Crecí en un dúplex de alquiler en Aurora donde la calefacción funcionaba cuando quería. Pagué el colegio comunitario trabajando el turno de cierre en una tienda de comestibles, me transferí con una beca y me abrí camino en un programa de finanzas que nadie en mi familia entendía. A los 30, era analista financiera senior en una empresa Fortune 500 en el centro, la persona que ponían en la sala cuando los números tenían que ser correctos. Leo hojas de cálculo para vivir. Los números no tienen favoritos y no te mienten a la cara, lo cual es más de lo que puedo decir de algunas personas. Daniel y yo nos casamos a los 26 y decidimos esperar para tener hijos, en parte porque queríamos y en parte porque siempre había algo que la familia necesitaba primero. Vivíamos por debajo de nuestros medios de una manera tranquila que nadie notaba. 2 ingresos, un auto usado, sin deudas. Esa es la única razón por la que lo que estoy a punto de contarte fue siquiera posible. Durante 9 años, había estado enviando a mis padres $4,500 al mes. Nunca dije el número en voz alta. Ni a mi esposo, ni a mi hermana, ni a nadie. Me decía que era por la condición cardíaca de mi padre y la hipoteca. Me decía que era la única lo suficientemente estable para cargarlo. Y serla estable se había convertido en su propia identidad. Te cuento esto ahora para que entiendas, no era ingenua. Era responsable hasta el punto del borramiento de mí misma. Hay una diferencia. Y esa noche finalmente lo aprendí. Lo primero que hice no fue venganza. Lo primero que hice fue resolver el problema real, porque eso es lo que hago. Con el pulgar izquierdo, busqué el número de una agencia de cuidado nocturno con licencia que Daniel y yo habíamos investigado antes de que naciera Nora y que nunca llegamos a usar. Una mujer contestó al segundo tono. Le dije mi nombre, mi situación y mi dirección en 9 oraciones. Tranquila como un martes. Necesito una enfermera nocturna para una bebé de 6 semanas esta noche, comenzando ya. Preguntó si la bebé era médicamente estable. Está perfecta. Yo soy la que está en el hospital. 40 minutos después, una enfermera llamada Beth entró a mi casa con el código que le dio Daniel, se lavó las manos y me envió una foto de Nora dormida con el puño contra la mejilla. Miré esa foto por un largo tiempo.
La enfermera de urgencias a mi lado me preguntó suavemente si tenía familia que pudiera venir. Está resuelto, dije. Siguiente. Parpadeo. La gente siempre parpadea cuando no haces el colapso que están esperando. No era frialdad. Estaba haciendo tri, como lo haces cuando has pasado toda tu vida siendo el único adulto en una habitación llena de adultos. Mi hija estaba segura, abrigada y atendida. Mi esposo estaba en el aire. Las costillas sanarían. Quedaba exactamente un asunto en la lista esa noche, uno que había cargado por 9 años y que nunca me había permitido tocar. Y ahora mi mano izquierda estaba libre y mi mente estaba muy clara. Abrí la aplicación del banco. La pantalla de inicio de sesión brillaba en la oscuridad de la sala como una pequeña luna fría. Mi hermana no era cruel. No exactamente. Era algo casi peor. Era una persona que nunca había sido invitada a imaginar que el pozo tenía un fondo, porque nadie jamás la había dejado ver quién cargaba el balde. A la mañana siguiente me trasladaron a una habitación regular y ahí fue cuando el chat grupal familiar empezó a vibrar en la mesilla. Yo estaba en una cadena llamada Familia Reynolds con una docena de parientes. Mayormente silenciosa, mayormente tías. Raramente la abría, pero la pantalla seguía iluminándose y, contra mi mejor juicio, la toqué. Mi madre había estado ocupada. Había publicado 1 hora antes un mensaje largo que comenzaba: me rompe el corazón decir que Paige está siendo dramática de nuevo y ha cortado a sus padres que luchan, por despecho. Escribió que la salud de mi padre era frágil, que me habían dado todo, que no sabía cómo cubriría su medicina ahora. Añadió para la audiencia: siempre nos las hemos arreglado solos, pero esto es cruel. Ahí estaba de nuevo. La misma pantalla, la misma mentira. Excepto que esta vez no era la aplicación del banco. Era un escenario. Nos arreglamos solos. La mujer había dicho esa frase a los parientes durante 9 años mientras cobraba mis transferencias el 1 de cada mes. La tía Carol ya había respondido con 3 emojis de corazón roto y las palabras: vergüenza sobre ella, patear a un hombre enfermo cuando está caído. Una prima envió manos rezando. Nadie en ese chat sabía la verdad porque la verdad nunca había sido bienvenida en la habitación. Sostuve el teléfono y sentí surgir el viejo reflejo, el impulso de explicarme, de suavizarlo, de manejar los sentimientos de todos como había manejado todo lo demás. En cambio, puse el teléfono boca abajo. Explicarme era la versión antigua de mí. La nueva versión, la que aparentemente instaló el camión, quería algo más frío y más preciso. La nueva versión quería los números en la habitación. Y sabía exactamente dónde encontrarlos. Daniel entró a mi habitación del hospital a las 11 de la mañana siguiente, sin afeitar, gris de agotamiento, cargando a Nora en su asiento de auto y una bolsa de pañales en el hombro. Había volado directo a la casa, relevar a la enfermera nocturna, y conducido al bebé hacia mí. Puso el asiento en la cama y simplemente me miró, al yeso y a los moretones en mi mandíbula, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Le dije que no lo hiciera porque si él empezaba, yo también empezaría, y tenía trabajo que hacer. Sacó a Nora y la recostó en mi pecho, cuidando las costillas. Y por un minuto, los 3 simplemente respiramos juntos, que es la única parte de esa semana que volvería a vivir. Luego sonó mi teléfono y era mi padre, Roy Reynolds, 64 años, el hombre cuyo corazón yo había estado financiando durante 9 años. Su voz era delgada y temblorosa. PY, dijo, usando el nombre que no había usado desde que era pequeña. No sabía que se había puesto tan mal. El dinero, el accidente. No lo sabía. Por un segundo suspendido, creí que podría hacerlo. Podría finalmente ponerse de pie en su propia casa. Nunca quise que cargaras con todo eso, dijo. Y lo escuché tomar aliento como un hombre a punto de saltar de un borde. Luego, detrás de él, escuché la voz de mi madre, aguda y baja, preguntando con quién hablaba. La línea se silenció, una mano sobre el altavoz. Cuando volvió, su voz había cambiado, se había aplanado, se había retirado. Debería irme, que te mejores. Y colgó. Ese fue mi padre en una sola llamada. Un buen hombre que había pasado 40 años aprendiendo que lo más seguro que podía hacer en esa casa era nada en absoluto. Esa tarde, Daniel me trajo mi laptop, la apoyó en la mesilla rodante, y yo hice la única cosa en el mundo que nunca ha fallado en aquietar mis manos. Construí una hoja de cálculo. Con la mano izquierda y mucha paciencia, inicié sesión en mi banco, exporté 9 años de estados de cuenta y los puse en una tabla dinámica. Esto es lo que hago para una empresa que vale miles de millones. Ciertamente puedo hacerlo por mi propia vida. Clasifiqué los $486.000 por donde aterrizaron realmente. Y la imagen que se fue armando celda por celda no era la imagen que mi madre había pintado para los parientes. Los pagos de hipoteca que creía estar cubriendo se habían hecho 10 veces en 9 años, no 108. Los gastos médicos documentados de mi padre, los reales,
el cardiólogo y las recetas llegaban a unos $65.000 en todo el periodo. Entonces, ¿dónde habían ido los otros 421.000? Filtré por lugar de retiro y fecha, y un grupo se iluminó como un sarpullido. Retiros en efectivo, cientos de ellos, casi todos dentro de un radio de 3 kilómetros de un mismo código postal. Busqué el mapa. El código postal era Black Hawk. Mi madre no había visitado el casino esa noche desafortunada en que abandonó a su nieta. Mi madre había estado visitando ese casino durante casi una década con mi dinero, mientras le decía a una docena de parientes que se las arreglaba sola. Y un segundo flujo más pequeño se ramificaba y corría a otro lugar, constante y deliberado, año tras año. Lo seguí. Llevaba a Megan. Me eché hacia atrás, lo que las costillas permitían, y dejé que los números lo dijeran, porque los números, a diferencia de mi familia, nunca me han mentido. Voy a darte los números exactos porque quiero que los sostengas como yo los sostuve, porque todo lo que viene después depende de ellos. De $486.000. 65.000 podían vincularse al cuidado médico real de mi padre. 11.000 habían tocado la hipoteca. Eso dejaba Rafli 410.000 sin contabilizar, y se dividía en dos ríos. El primer río, unos 290.000 en 9 años, era efectivo retirado en cantidades pequeñas y discretas cerca de Black Hawk, para que ningún retiro individual pareciera un problema. El segundo río corría hacia mi hermana, alrededor de 120.000, incluyendo esos 40.000 marcados como préstamo M que habían sido archivados bajo la cirugía de mi padre para ocultarlos dentro de la única categoría que nadie cuestionaba. Un préstamo que nunca le habían pedido que devolviera, para una suma que resultó haber financiado un año de construcción de marca, un SUV arrendado y un fotógrafo en Tulum. Imprimí el resumen en una sola página en la impresora junto a la cama. Una hoja limpia, los 9 años completos en 12 filas. Luego Daniel me mostró una cosa más. Había estado revisando el chat de parientes y había capturado en pantalla un mensaje que mi madre le había enviado a la tía Carol meses antes, en el que se jactaba: cubrimos la marca de Megan nosotros mismos. Eso es lo que hacen los buenos padres. Lo cubrimos nosotros mismos. Miré esa captura de pantalla. Miré mi hoja de papel. Y algo en mí se volvió muy silencioso y muy nivelado. No iba a enviar un mensaje de texto furioso. No iba a explicarme ni defenderme. Iba a dejar que el papel entrara a la habitación frente a la misma audiencia para la que mi madre había estado actuando durante 9 años. Y luego iba a salir y nunca más financiar el espectáculo. Está resuelto, le dije a Daniel. Y por primera vez, las palabras se sintieron menos como trill y más como un veredicto. Quiero detenerme aquí un segundo porque si has llegado hasta aquí, quizás eres la persona que estoy a punto de describir. Pasé 9 años creyendo que estaba pagando por el corazón de mi padre y en realidad estaba pagando por una tragamonedas y una sesión de fotos de marca. Si alguna vez has enviado dinero por fe, saca un estado de cuenta esta noche, solo uno, y léelo como si no fuera tuyo. Si esto te está tocando de cerca, suscríbete, porque la siguiente parte es donde mi abuelo entra por esa puerta del hospital y lo que dijo cambió todo lo que creía saber sobre mi madre. Mi madre descubrió que las transferencias se habían detenido de la forma en que descubría todo, cuando le costaba. Llegó el primero del mes, no llegó el depósito, y al mediodía mi teléfono sonaba con su nombre en la pantalla. La dejé ir 2 veces. A la tercera contesté, porque la evasión era la versión antigua de mí. Su voz llegó cálida como pastel recién hecho, la voz que usa con los parientes y los meseros. Cariño, ¿estás bien? Hemos estado muy preocupados por ti y la bebé. Muy preocupados. La mujer que eligió un gato. Dije que me estaba recuperando. Gracias. Hubo una pausa mientras se reposicionaba, y luego el calor se cuajó gradualmente en algo que había escuchado toda mi vida. Noté que la cuenta no llegó. ¿Es un error del banco? Le dije que no era un error. Silencio, luego la culpa. Puntual como siempre. Después de todo lo que tu padre y yo hicimos por ti, te llevamos a todas las actividades, mantuvimos un techo sobre tu cabeza. La dejé hablar. Volvió como siempre lo hace al único arma que nunca le había fallado. Y lo dijo de nuevo, más suave ahora, casi herida, como si yo fuera la que era irrazonable. Ya sabes, tu hermana nunca tiene estas emergencias. Y ahí estaba. La tercera vez que escuché esa frase en 3 días. Excepto que esta vez no me estremeció, y no me expliqué. Simplemente dije, lo sé, mamá. Y dejé que las palabras significaran algo que ella no pretendía. Megan nunca tenía emergencias porque me tenía a mí. Y ahora Megan tenía una tarjeta rechazada y un SUV arrendado que no podía pagar. Le dije a mi madre que tenía que alimentar a la bebé y colgué mientras todavía estaba hablando, algo que nunca había hecho en 34 años. Cuando la madre falla, manda a la tía. Esa tarde, la tía Carol me envió un mensaje directamente,
algo que había hecho quizás 2 veces en mi vida adulta, ambas para pedirme dinero para una rifa. Su mensaje era un párrafo de indignación prestada. Estoy indignada. Tus padres apenas se las arreglan y los cortas mientras tu padre está enfermo. Tu abuela estaría avergonzada de ti. La familia cuida a la familia. Lo leí 2 veces, y la línea sobre mi abuela casi me afectó, porque Ruth era la única persona en esa familia que nunca había querido decepcionar. Luego recordé las palabras reales de Ruth. Alguien tiene que vigilar el dinero de esta familia y tu madre no lo hará. Y entendí que Carol lo tenía exactamente al revés. Así que no escribí un párrafo de respuesta. No me defendí, no lloré, no me disculpé. Adjunté la hoja de papel, la de 12 filas y 9 años, y escribí una oración debajo. Aquí es donde fue el dinero que tu cuñada dice que maneja sola. Los retiros de Black Hawk son de ella. Pregúntale. Luego puse el teléfono y cambié el pañal de Nora con una sola mano, con una calma que no había sentido en una década. El teléfono vibró una vez, los puntos suspensivos de Carol escribiendo. Luego se detuvieron. Luego nada. No llegó respuesta. Ni esa hora. Ni ese día. Me la imaginé sentada en su cocina leyendo 12 filas de números que no podía argumentar. Porque eso es lo que tiene una hoja de cálculo. Puedes llamar a una persona dramática, pero no puedes llamar dramática a una columna de retiros. Simplemente se queda ahí siendo verdad. Había pasado toda mi vida manejando los sentimientos de esta familia. Nunca se me había ocurrido que lo más amable y lo más difícil que podía hacer era entregarles un hecho y dejarlos sentarse con él solos. Mi madre tiene muchas cualidades, pero nunca se queda sin movimientos. Cuando el calor falló y la tía falló, recurrió al único escenario que controla completamente. Convocó una cena familiar. La invitación llegó como un mensaje de grupo a toda la cadena Reynolds, enmarcada en su mejor registro de mártir herida. Reunámonos el domingo para darle la bienvenida a la bebé Nora y aclarar el aire como familia. Paige, espero que vengas y podamos dejar este malentendido atrás. Un malentendido. 5 días después de que eligiera un gato sobre mi recién nacida, era un malentendido. Daniel lo leyó sobre mi hombro y dijo, no tienes que ir. Podemos quedarnos en casa con Nora y dejarlos que se sienten en ello. Y tenía razón. No tenía que ir. Pero sabía para qué era realmente el domingo. No era para darle la bienvenida a mi hija. Era para meterme en una habitación llena de parientes y presionarme para volver a encender el dinero. Para representar la reconciliación hasta que cediera, como siempre cedía. Quería una audiencia para mi rendición. Así que decidí darle la audiencia. Solo que no la rendición. Respondí con 2 palabras, iremos. Y sentí que la trampa se cerraba alrededor de quien la había tendido. Luego hice una llamada más al abuelo H y hablamos por 40 minutos, y al final me preguntó una sola cosa con su voz seca y grave. ¿Lo quieres en silencio o lo quieres verdadero? Miré a Nora dormida en el hueco de mi brazo sano, la pequeña vida que casi había perdido financiando una mentira. ¿Verdadero? Dije. Entonces traeré la carpeta, dijo. No pregunté qué había dentro. Alguna parte de mí ya sabía que sería lo que terminaría con esto para siempre. Tengo que retroceder unas horas a la parte que el título te prometió, porque sucedió antes de la cena. Es el eje. Toda la historia gira sobre él. 3 horas después de que cancelé las transferencias, la noche del accidente, mientras Daniel todavía estaba en el aire, la puerta de mi habitación del hospital se abrió lentamente y mi abuelo entró. Harold, 78 años, el padre de mi madre, con una camisa de franela planchada, abotonada hasta la garganta, moviéndose con cuidado con un bastón que claramente le molestaba. No le había dicho en qué hospital estaba. Había llamado a los 2 únicos de la zona hasta encontrarme. Bajo el brazo libre cargaba una gruesa carpeta manila, suave y deshilachada en las esquinas por el tiempo, atada con 2 bandas elásticas cruzadas que se habían vuelto quebradizas y pálidas. La puso a los pies de mi cama como un hombre que deposita algo pesado que ha cargado un largo camino. Y me miró, al yeso y a los moretones, y su mandíbula se movió. Tu madre dijo que habías tenido un pequeño accidente de tráfico, dijo. Pasé 3 salidas antes de creerle. Luego se sentó en la silla de vinilo, cruzó las manos moteadas sobre la cabeza del bastón, y dijo lo que escucharé en mi cabeza por el resto de mi vida. Lo sabía. Siempre lo supe. Le pregunté qué sabía. Miró la carpeta, no a mí. Sobre el dinero, los 9 años. Sobre dónde ha estado gastando las tardes tu madre. Sobre lo que le decía a esta familia mientras te desangraba. Tocó la carpeta una vez. Pero esta noche no. Ya tienes suficiente esta noche. Haremos esto bien, frente a todos, donde no pueda escaparse por la puerta lateral. Y tenía razón. Algunas verdades solo cuentan si se dicen en una sala llena. Antes de irse esa noche, Harold me dio una parte porque dijo que no debería entrar al domingo a ciegas. Me habló de mi abuela. Ruth, su esposa de 51 años,
No se había ido simplemente en paz como me habían dicho. En su último año, se había vuelto desconfiada. Había notado los gastos de mi madre, el auto nuevo, las conversaciones del casino. Ya no se molestaba en ocultarlo. Y había empezado a hacer preguntas tranquilas sobre de dónde venía realmente la ayuda de la familia. Había arrinconado a Harold una tarde y dicho: «Alguien está manteniendo a Linda a flote, y no somos nosotros». «¿Descubre quién?». Le tomó un tiempo. Es mayor, y el banco no estaba dispuesto a hablar con él. Pero Harold pasó 40 años llevando los libros de una operación ganadera, y sabe cómo seguir un número. Me encontró. Encontró 9 años de una nieta tranquilamente transfiriendo todo su margen a un agujero que su madre seguía cavando. Ruth quería arreglarlo antes de irse. Dijo que se quedó sin tiempo, así que hizo lo siguiente mejor. No quiso decir más que eso, todavía. Pero me dijo que Ruth había pasado sus últimos meses lúcidos con un abogado, y que lo que había puesto en marcha llevaba su firma y la de él, y que un abogado en Boulder creía que se sostendría. «En este estado», dijo Harold, «un fideicomiso como el que Ruth y yo hicimos puede establecerse de la manera en que lo establecimos y hace lo que le dijimos que hiciera». Se levantó, tomó la carpeta bajo el brazo y se detuvo en la puerta. «No estaba avergonzada de ti, Paige. Lo que sea que diga tu madre el domingo, tu abuela te confió todo. Por eso te eligió». Luego se fue, y no dormí en absoluto. El día antes de la cena, Harold pasó por la casa a verme, y le pregunté la pregunta que me había perseguido toda la vida. ¿Por qué Megan? ¿Por qué mi madre había pasado 30 años tratando a una hija como un trofeo y a la otra como una utilidad? Estuvo en silencio un momento, girando su taza de café. «Tienes que entender cómo Ruth la crió», dijo. Y me preparé porque amaba a Ruth y no quería complicarla. Ruth era una mujer dura. Justa en su mayoría, pero dura. Y tenía un favorito, y no era tu madre. Era tu tío Danny, que Dios lo tenga. Linda creció siendo la que manejaba las cosas mientras Danny recibía el amor. Sentí que el suelo se inclinaba porque conocía ese papel. Yo había vivido ese papel. Así que cuando Linda te tuvo a ti, continuó Harold, y resultaste ser estable, callada y capaz, exactamente como ella había tenido que ser, algo en ella no podía soportarlo. Y cuando llegó Megan, ruidosa, necesitada y brillante, Linda finalmente pudo ser la madre de la favorita en lugar de la olvidada. Pudo hacer por Megan lo que nadie hizo por ella. Puso la taza. No es una excusa. Es solo la forma que tiene. Me senté con eso. Mi madre no era una villana de caricatura retorciendo un bigote. Era una mujer que había sido la pared de carga sin amor en la casa de su propia madre, y en lugar de romper el ciclo, me lo había pasado a mí y coronado a mi hermana en su propia imagen. El casino, dijo Harold, era el único lugar donde sentía que podría ganar algo que no tuviera que ganarse siendo útil. La entendía completamente. Y aún así, ya había terminado. Esa noche, decidí exactamente lo que sería el domingo y lo que no sería. No sería una pelea a gritos. Había visto a mi madre ganar 1000 peleas a gritos. Es una virtuosa del volumen, y en el momento en que yo levantara la voz, le estaría dando el papel que quería, la hija histérica e ingrata, con una docena de testigos para confirmarlo. Así que no le daría ruido. Le daría papel. Esta es la asimetría que quiero que notes, porque es la clave de todo. Las únicas armas de mi madre eran palabras, mentiras contadas con calidez, culpa entregada puntualmente, y una historia representada para los parientes. Mis armas eran una sola hoja impresa, una captura de pantalla en el teléfono de mi esposo, y una carpeta en las manos cuidadosas de mi abuelo. Ella gritaría. Yo pondría documentos sobre la mesa. Ella actuaría. Yo dejaría que los números fueran testigos. Ella negociaba en sentimientos. Y yo respondería en hechos, frente a la audiencia exacta que ella había reunido para avergonzarme. Le dije a Daniel el plan en la cocina mientras Nora dormía. No voy a discutir con ella, dije. Voy a aparecer, poner esto sobre la mesa, y dejar que el papel hable. Preguntó si estaba segura de poder mantener la calma conociéndola. Pensé en cada cena que me había tragado, cada cheque que había enviado, cada vez que había manejado sus sentimientos en lugar de declarar un hecho. He sido calmada toda mi vida, dije. Solo que dejé de ser silenciosa. Son cosas diferentes. Y había necesitado un camión, un yeso y un abuelo con una carpeta para enseñarme la diferencia. Guardé la hoja de papel en la bolsa de pañales de Nora, debajo de las toallitas húmedas, donde nadie pensaría en buscar. Megan regresó del crucero el sábado y me llamó desde el aeropuerto, y esa llamada me dijo todo lo poco que había cambiado en su mundo mientras el mío había sido reconstruido desde los cimientos. Bueno, el crucero fue medio arruinado, anunció. Antes de Lola. Antes del ¿estás bien? Estuve estresada todo el tiempo por mi tarjeta. ¿Sabes lo vergonzoso que es que te rechacen delante de la gente?
Sostuve el teléfono y miré a mi hija y no dije nada, lo que ella tomó como permiso para continuar. Mamá dijo que tuviste un colapso y detuviste el dinero familiar, que está bien, ten tus sentimientos, pero tengo un lanzamiento próximo y literalmente no puedo funcionar sin la cuenta. ¿Puedes simplemente arreglarlo antes de la cena de mañana para que no tengamos que hacer todo un número? Arréglalo antes de la cena. Como si mi casi muerte y el abandono de mi recién nacida fueran un desagüe tapado que inconvenienciaba su calendario de contenido. Le pregunté en silencio una sola pregunta. Megan, ¿de dónde crees que viene ese dinero? Hubo una pausa, la primera pausa real que le había escuchado. De mamá y papá, dijo, pero salió con una pequeña inflexión hacia arriba al final. Una pregunta disfrazada de respuesta. La primera grieta de duda que había escuchado en la voz de mi hermana. ¿Es una cosa de familia? Le dije que la vería mañana y la dejé trabajarlo por su cuenta, porque algunas cuentas tienes que leerlas tú mismo antes de creerlas. No lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrir quién había firmado su vida durante 9 años, en un comedor lleno de parientes, sin tarjeta que rechazar y sin historia que ocultar. El domingo, manejamos a la casa de mis padres, la casa con la hipoteca que creía estar pagando, y me senté en el auto un momento en la entrada, recogiéndome. Todavía llevaba el yeso y en mi muñeca, la pulsera de identificación del hospital todavía estaba ajustada, 5 días después, ya suave y gris. Me la había quedado a propósito. Me la quité finalmente en el auto y la guardé en el bolsillo de mi abrigo, porque quería tenerla cerca. Un pequeño y duro pedazo de prueba de exactamente donde había estado la noche que mi madre eligió un gato. Daniel llevaba el asiento de auto de Nora en la mano derecha, y desde la acera detrás de nosotros llegó el toque lento y cuidadoso de un bastón, y ahí estaba Harold con su franela dominical, la desgastada carpeta manila sujeta bajo el brazo con sus bandas elásticas quebradizas cruzadas. Había insistido en llegar por separado para que mi madre no nos viera llegar juntos y se preparara. ¿Lista?, me preguntó en el porche. A través de la ventana delantera podía verlos a todos reunidos. La tía Carol y 2 primas. Mi padre en su sillón. Mi madre moviéndose entre ellos, sirviendo café y actuando de anfitriona herida, reina de un reino que yo había financiado sin nunca haber sido coronada en él. Megan estaba sentada en el brazo del sofá, con el teléfono, quemada por el sol, ajena a todo. Estoy lista, dije, y lo dije de una manera que nunca antes había sentido. Harold empujó la puerta con la cabeza de su bastón, y entramos desde el frío. 3 generaciones que mi madre menos quería en una misma habitación, cargando una bebé, un yeso, una pulsera de hospital y una carpeta. La conversación se detuvo. Mi madre se dio vuelta con la cafetera en la mano y su sonrisa de bienvenida ya colocada, y comenzó la tarde. Mi madre es, debo reconocerlo, una actuante talentosa, y abrió fuerte. Dejó la cafetera, se llevó una mano al pecho y cruzó la habitación hacia Nora con los ojos ya brillantes para la audiencia. «Oh, ahí está mi bebita», arruló, extendiendo los brazos, y Daniel ambulió el asiento con suavidad pero sin ceder, y el gesto se convirtió en un aleteo y luego en el primer acto. Se volvió hacia los parientes, no hacia mí. Estoy tan aliviada de que estemos todos aquí, porque esta ha sido la semana más difícil de mi vida. ¿De su vida? La semana que yo pasé en una cama de hospital había sido la semana más difícil de su vida. Les contó, con la voz temblando a propósito, que su hija había tenido un pequeño accidente, gracias a Dios, y lo había usado como excusa para cortar a sus padres que luchaban, para abandonarlos en su vejez por algún agravio imaginario. Se secó los ojos. La tía Carol asentía con la cabeza, aunque noté que Carol no podía mirarme del todo, y supe que mis 12 filas estaban sentadas en algún lugar en el fondo de su mente. Mi padre miraba sus manos. Megan levantó la vista del teléfono, confundida, sintiendo que el guión tenía un papel para ella que no había ensayado. Y luego mi madre entregó su cierre. La frase que había usado para ganar cada habitación durante 30 años, volviéndose finalmente para enfrentarme con ojos húmedos y heridos y una voz perfectamente calculada para el público. No entiendo de dónde viene esta crueldad. Tu hermana nunca tiene estas emergencias. La 4ª vez. En esa habitación cálida y llena, con todos mirando, me entregó la misma frase que había usado para dejar a mi recién nacida sola. Y no tenía idea de que acababa de cargar el arma y pasármela con la empuñadura hacia mí. La habitación esperaba que llorara, o gritara, o me derrumbara. No hice ninguna de esas cosas. Metí la mano en la bolsa de pañales, debajo de las toallitas, y saqué una hoja de papel doblada. No me puse de pie para dar un discurso. Desdoblé la página, la alisé contra mi muslo con mi mano buena, y la puse sobre la mesa del comedor, en el centro de la habitación, donde la luz del techo caía sobre ella. Luego dije en la misma voz nivelada que uso para presentar un pronóstico trimestral. Tienes razón, mamá. Megan nunca tiene estas emergencias. Me gustaría mostrarles a todos por qué.
Deslicé la página al centro. Esta es cada dólar que envié a esta familia durante los últimos 9 años. 486.000 de ellos. La habitación se quedó muy quieta. Carol se inclinó a pesar de sí misma. Las filas superiores son reales. 65.000 para el corazón de papá, su cardiólogo, sus recetas. 11.000 hacia esta hipoteca. Dejé que eso se asentara un segundo. El resto es la parte que mamá les dice que maneja sola. Toqué la página con suavidad, no para el drama, solo para guiar sus ojos. 290.000 en efectivo retirados en 9 años, casi todos dentro de 3 kilómetros del casino en Black Hawk. Un pequeño sonido recorrió la habitación, una inhalación, el sonido de una historia quebrándose. Y 120.000 a Megan, incluyendo 40.000 archivados una vez bajo la cirugía de papá para que nadie preguntara. La cabeza de mi hermana se levantó lentamente. De ahí viene el dinero de tu tarjeta, Mac, dije con gentileza, porque nada de esto era culpa de ella primero. Venía de mí. Siempre venía de mí. La actuación de mi madre no tenía a dónde ir. Las lágrimas que había convocado para la simpatía eran ahora solo lágrimas en un rostro atrapado en una habitación llena, y su mano temblaba alrededor de nada. La miré y no levanté la voz ni siquiera un poco. «Está resuelto», dije. 3 días de dolor y 9 años de silencio habían quedado comprimidos en 2 palabras, y aterrizaron en esa habitación como un mazo. Mi madre abrió la boca y la vi alcanzar la única herramienta que le quedaba, llamarme mentirosa, ladrona, hija dramática e ingrata. Enterrar 12 filas verdaderas bajo una luz de sentimientos, como siempre había hecho. Llegó hasta, eso está retorcido. Has retorcido todo. Tu padre y yo nunca. Y fue entonces cuando mi abuelo apoyó su bastón en la mesa y puso la carpeta manila junto a mi hoja. Las bandas elásticas quebradizas tuvieron que ser persuadidas para quitarlas. Llevaban tanto tiempo puestas que habían dejado ranuras. La abrió con las manos pausadas de un hombre que había esperado un año para ese momento exacto. Y habló por primera vez desde que habíamos llegado, en esa voz seca y grave que de alguna manera llenó la habitación más que las lágrimas de mi madre. Lo sabía. Siempre lo supe. Lo dijo a los parientes, no a Linda. Ruth también lo sabía. Al final, me pidió que lo rastreara. Sacó un documento grapado, grueso, oficial, con el nombre de un estudio jurídico de Boulder en la portada. Este es el fideicomiso de tu abuela y el mío. La primavera pasada, Ruth y yo transferimos la mayor parte de lo que tenemos a él. La tierra, esta casa, que siempre ha estado en nuestra parcela, las cuentas. Lo dijo donde todos podían verlo. No va a Linda. Linda no maneja ni $1 de ello. Miró a mi madre entonces, y no había crueldad en ello, solo una claridad cansada y final. Lo dejamos a Paige y a la bebé. Hay un fondo para la educación de Nora. El resto está en fideicomiso, como quería Ruth, donde no puede apostarse. Tocó la portada. Mi abogado dice que se sostiene. Nos aseguramos muy bien de que se sostuviera. El rostro de mi madre hizo algo que nunca le había visto hacer. La máscara de mártir herida simplemente cayó, y debajo había pánico puro, porque la casa en la que estaba de pie, el reino que gobernaba, la historia que había contado durante 30 años, acababan de ser entregados en un documento grapado con 2 firmas a la hija a la que había dejado en una cama de hospital. La habitación no me miró a mí. La habitación la miró a ella. Lo que sucedió después es la parte que la gente siempre espera que sea una disculpa, y nunca lo es. Quiero que estés preparado para eso, de la manera en que desearía haberlo estado yo. Mi madre no dijo lo siento. Primero pasó por todo lo demás. Lloró fuerte y de repente. Y cuando la habitación no se ablandó, pivotó hacia mi padre. Roy, ¿vas a dejarlos hacerme esto? Esto también fue tu desorden. La cirugía, todo. Mi padre se encogió. Por un momento, el mismo momento que había vislumbrado por teléfono, levantó la cabeza y me miró, y su boca se abrió, y pensé, Este es el momento en que finalmente se pone de pie. Paige tiene razón, dijo, casi en un susurro. Linda, el casino, ya sabes cómo ha sido. Y la cabeza de mi madre se giró hacia él, y la mirada que le dio tenía 40 años de antigüedad. Y él se detuvo. Se detuvo y volvió a mirar sus manos. Y esa fue la última palabra de mi padre sobre el tema. Sentí que algo en mí lo dejaba ir, suavemente, para siempre. Mi madre, abandonada incluso por su silencio habitual, recurrió a la rabia. «Te vas a arrepentir de esto», me siseó, las lágrimas ya secándose porque nunca habían sido reales. «Voy a pelear ese fideicomiso. Voy a contratar a un abogado. No puedes simplemente quitarle la casa a una persona». Harold respondió antes de que yo pudiera, apacible como leche. «Nunca fue tu casa, Linda. Fue la de tu madre. Y estas cosas casi nunca van a algún lado en los tribunales cuando los papeles están limpios. Casi nunca.
Era cuidadoso con la palabra, un hombre honesto incluso en ese momento. Megan estaba llorando lágrimas reales en un rincón. No por mí, sino por el horror naciente de una mujer joven que se da cuenta de que el pozo tiene un fondo y que ella había estado parada sobre la persona en el fondo. Reuní mi página. Me quedaba una cosa por hacer, y era la más fácil de todas. Me levanté despacio porque las costillas todavía no permitían el drama, ni siquiera cuando el momento lo pedía. Tomé el asiento de auto de Nora de Daniel y lo sostuve en mi regazo un momento. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué la pulsera hospitalaria gris y suave que había llevado puesta 5 días. No dije nada al respecto. Simplemente la enrosqué una vez alrededor del asa del asiento de auto de mi hija y la dejé descansar ahí. Un pequeño y feo pedazo de prueba donde lo vería cada vez que la cargara. No la aplicación del banco, no la hoja de cálculo, no la carpeta. Esa pequeña pulsera era toda la historia. La noche que casi morí, mi familia revisó el horario de un crucero. Mi madre todavía hablaba. Las amenazas deslizándose hacia súplicas ahora. Paige, cariño, podemos arreglar esto. Somos familia. Pero su voz había dejado de poder alcanzarme. De la manera en que una canción se detiene cuando finalmente sales de la habitación donde está sonando. Me volví hacia la tía Carol, que se había puesto pálida y callada, y dije sin calor: gracias por leer los números, Carol. Sé que le dirás a todos la verdad. No era una amenaza. Era un hecho. Y ella lo sabía. Y asintió. Luego miré a mi padre por última vez, y él me devolvió la mirada, y le di un pequeño gesto con la cabeza que significaba: lo entiendo. Está bien. Y me voy de todas formas. Daniel tomó la bolsa de pañales. Harold recogió su carpeta y su bastón, y las 3 generaciones que mi madre menos quería bajo un mismo techo salieron de nuevo hacia la tarde fría de octubre, y cerré la puerta detrás de mí con mi mano buena, suavemente, porque azotarla habría significado que todavía quería algo de las personas del otro lado. No quería nada. La cuenta estaba cerrada. Así es como se resolvió. Porque sé que quieres saberlo. El fideicomiso se sostuvo. Mi madre llamó a 2 abogados y ambos le dijeron lo mismo: papeles limpios y un otorgante competente son muy difíciles de combatir, y las amenazas callaron. Ella y mi padre todavía viven en la casa porque el fideicomiso les permite quedarse mientras vivan. No estoy en el negocio de poner a un anciano con el corazón enfermo en la calle, cualesquiera que sean sus silencios. Pero Black Hawk ya no funciona con mi margen, y un casino sin dinero fresco es solo una habitación triste con alfombra. Megan consiguió un trabajo, uno real, en una empresa de marketing que no se preocupa por su número de seguidores. Y lo último que supe es que estaba aprendiendo lentamente que un lanzamiento que tú misma financias se siente diferente a uno que financia tu hermana. Me envió un mensaje una vez, meses después, solo 3 palabras: ¿a dónde fue? Y le envié la misma hoja que había puesto sobre la mesa, y nunca respondió, pero tampoco volvió a pedirme dinero. La tía Carol le dijo la verdad a todos, exactamente como yo sabía que lo haría, y el chat familiar estuvo muy callado durante un buen tiempo. Mi padre llama a veces, pero solo cuando está solo en el auto, y siempre contesto esas llamadas. Abete, la enfermera nocturna, se quedó 2 semanas mientras las costillas sanaron, y todavía le manda una tarjeta a Nora en su cumpleaños. Y Harold vendió su casa al otro lado de la ciudad y se mudó a un pequeño alquiler a 10 minutos de nosotros, de donde viene a cenar los domingos y trae la carpeta cada vez y la pone en mi estante y dice: por si alguien olvida. Si hay una cosa que aprendí de una cama de hospital, una carpeta y 4 toques en una aplicación bancaria, es esta. Las personas que te elogian por ser la fuerte generalmente solo están nombrando a la persona que han decidido silenciosamente que nunca tendrán que cargar. Y el día que dejas de ser su banco es el día que finalmente puedes ser algo mejor. Que para mí fue simplemente ser madre de mi propia hija, en lugar de ser padre de todos los que se negaron a crecer. Esa es mi historia. 9 años, una carpeta y la verdad que toda mi familia enterró. Si esto te recordó que debes leer un estado de cuenta esta noche, o revisar a quien llamarías desde una cama de hospital, tómalo como tu señal y hazlo hoy. Si conoces a alguien siempre catalogado como el fuerte, comparte esto con ellos, deja un comentario, dale a suscribirse, y los veo en el próximo.